simplemente una especie de limitación con el pueblo francés, específicamente con París, separándose en realidad de del pueblo y los reyes. Los personajes principales mencionamos la anterior vez son Luis XVI y María Antonieta, la archiduquesa de Austria. Ambos van a llegar a ser reyes de Francia, como dijimos, en un acuerdo político. Se desarrolla una crisis alimentaria, una crisis económica en Francia, y por ese motivo lo que se va a desarrollar es justamente la contratación de Jacques Necker como ministro de Economía. Este personaje nos lleva a una primera etapa de lo que es la Revolución Francesa, que es la reunión de los Estados Generales. Mencionarles, repetirles, recalcarles nuevamente, la Edad Media estaba dividida en el estado de la nobleza, el clero y también el pueblo. Entonces, en esos tres estados se ha desarrollado lo que va a ser justamente la reunión de los tres Estados Generales. Dentro del último estado, dentro del personaje principal, hemos ido mencionando que este personaje va a estar también dentro de lo que es la Asamblea Nacional, y dentro de lo que es la Asamblea Nacional hemos especificado que construyen lo que va a ser una constitución política, la de Francia, y posteriormente también la eliminación de la pena de muerte. Son datos que hemos ido revisando en el caso de la Asamblea Nacional, la segunda etapa, ¿no? Dentro de esta segunda etapa hay un personaje que también aparece, Jean-Paul Marat, quien va a ser este personaje, lamentablemente el que va a desarrollar distintos tipos de simplemente noticias para que vaya habiendo alborotos y protestas dentro de lo que es París. Dentro de este contexto, entonces, se da lo que se llama la asamblea, dentro de la asamblea se da este suceso que va a ser denominado la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ese 14 de julio se desarrolla. Interesantemente también es conocido con el nombre de la toma de la Bastilla por sucesos que han sucedido en París. Posteriormente hemos mencionado, se ha desarrollado una tercera etapa llamada la Convención Nacional. Son tres partidos políticos, hemos mencionado el nombre de estos tres partidos políticos, quien desarrolla justamente una nueva forma de política dentro de lo que va a ser el caso de Francia. El rey sigue siendo gobernante, pero hay un detalle, no tiene todo el poder suficiente. Quienes tienen el poder concentrado poco a poco van a ser estos tres partidos políticos que dijimos, los jacobinos, girondinos y el pueblo llano. Dentro de los jacobinos sigue estando el personaje Maximilien Robespierre como uno de los pilares de esta revolución francesa. Mientras se desarrolla todo este contexto, pues ellos empiezan a tener la idea de desarrollar un juicio y va en contra de sus propias ideas que al inicio hemos mencionado, la pena de muerte. Al inicio no querían que exista la pena de muerte, pero a medida que va desarrollándose la revolución, pues ellos piensan que es mejor que no exista ningún tipo de rey y simplemente pues va a haber lo que se va a llamar la República Francesa. Mencionamos ese detalle la anterior vez. Este es el constructor, el que ha ideado lo que se llama la guillotina o la cuchilla nacional, también este es el nombre que se le ha dado en Francia. Y justamente en el año 1792, dijimos, ha sido juzgados, ajusticiados los dos líderes de Francia. Al inicio, como hemos dicho, Luis XVI y finalizando la época, pues, el mismo año, María Antonieta. Ambos fallecen y a partir de ese momento nace lo que se va a llamar la República Francesa. Ahora sí, continuamos, compañeros. A partir de aquí, seguimos con la misma época. Anótense lo que se llama la época o el reinado del terror. Les vuelvo a repetir, estamos en la misma etapa que es llamada la Convención Nacional. Seguimos con los tres partidos políticos gobernando Francia. Ojo que ya no hay ningún tipo de rey ni reina en Francia. Sobre este detalle, ¿qué es lo que ha sucedido en ese momento? Una vez fallecidos los reyes, pues la población o los partidos políticos mismo, no todos, algunos, van a tener la idea de que Francia vuelva nuevamente, vamos a decir así, a la normalidad. Es decir, que nuevamente exista la paz dentro de Francia para que no haya
el asesinato que se ha dado por parte de los revolucionarios contra los reyes. Una vez desarrollado ese tipo de afirmaciones, pues lo que van a hacer los revolucionarios a la cabeza de Maximilien Robespierre es intentar atrapar más personas que están en contra de la revolución. Ellos tienen la idea de que va a haber muchas personas que van a ser contrarrevolucionarios y a esos contrarrevolucionarios hay que tomarlos presos, ejecutarlos. Y a esto se va la época del terror. Suspenden lo que va a ser la constitución política del Estado de Francia, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a partir de ese momento van a empezar a buscar diferentes tipos de personas que están en contra de la revolución. Esto que les estoy mostrando simplemente son ejemplos mencionados de lo que ha acontecido en Francia, por ejemplo, en septiembre, y por ejemplo también la guerra de la Vendée. Esta guerra de la Vendée, por ejemplo, es una lucha de ciudadanos que van a ir en contra justamente de los revolucionarios. Sí va a ser una contrarrevolución. Lamentablemente, la revolución a la cabeza de los jacobinos, girondinos y demás, los van a tomar presos, como están viendo en ese cuadro, y lamentablemente van a fallecer alrededor de 40.000 personas en esta guerra de la Vendée. Es una pequeña guerra civil, si quieren ustedes, entre los que están a favor de la revolución y este pequeño pueblo, la Vendée. Otro detalle importante también en el caso va a ser justamente cómo es que termina siendo más duro todavía la época del terror. Pueden anotarse el nombre de este personaje que están viendo ustedes, George Jacques Danton. Es un personaje que también ha sido poco a poco representante, vamos a decir, de la sociedad de Francia, ojo, no del pueblo francés, sino de la sociedad en conjunto. Es un personaje que, si bien es de la aristocracia, poco a poco va a ir ganando adeptos y va a estar a favor justamente de esta revolución. Les vuelvo a repetir, en otras palabras, es un noble, si quieren ustedes, tiene aristocracia, es un noble, pero que está muy bien apoyado por sus propios discursos a favor de la revolución. Lamentablemente, este personaje, juntamente con Robespierre, son los que van a intentar ir en contra de lo que va a ser la Constitución misma, suspenderla por un tiempo y comenzar con esta época del terror. Pero él también va a ser víctima mismo de este tipo de desastres. Es decir, ha habido un momento en el cual George Jacques Danton va a hacer simplemente un discurso intentando que todo se calme y que la revolución continúe, pero en paz. Solo por ese tipo de discursos, Maximilien Robespierre, quien va a estar a la cabeza de todo esto, lo hace tomar preso y lo van a guillotinar. Ahí está, es otro personaje, como les decía, importante, pero lamentablemente Maximilien Robespierre no lo reconoce de esa manera, sino como si fuera un enemigo a la revolución. Ahora, ¿en qué consiste esta época del terror, este reinado del terror? ¿Por qué es tan duro? Porque simplemente las personas tenían que desarrollar un pequeño error y listo, eso era suficiente para poder ser guillotinado. Un ejemplito que les hago notar, en un documental sobre la Revolución Francesa justamente lo muestran, dice, las personas en ese tiempo estaban prohibidas de saludarse con el término de monsieur o de madame, que son términos de Francia justamente, pero interesantemente los revolucionarios dijeron tienen que empezar a saludarse con el término de ciudadanos. Entonces basta una persona que se haya equivocado simplemente por haber dicho monsieur en vez de decir ciudadano, y eso les restaba directamente llevarlo a un juicio, a hacerles rápidamente el juicio y directamente a la guillotina. Alguien también se podía quejar por lo caro que está el pan, y como hay muchos policías al respecto para poder ver cómo está la ciudadanía, pues rápidamente se lo lleva a un juicio rápido y también se lo guillotina. Ese es el tipo de cosas que han sucedido en Francia, lamentablemente. Centenares y centenares de personas han fallecido entonces en la época del terror.
Ahora, ¿cómo es que va a terminar la época del terror? Si estamos viendo que Maximiliano Robespierre está haciendo ejecutar incluso a personajes claves de la revolución misma. Va a haber un momento en el cual ahí está el personaje justamente, Maximiliano Robespierre, hace un discurso interesante, hay una declaración muy interesante que él hace, diciendo lo siguiente: yo tengo un listado nuevo de los enemigos de la revolución. Ojo, fíjense, de los nuevos enemigos de la revolución. Una vez dicho esto, todos pensaban que iba a leer la nueva lista para ser ejecutados las personas que están en contra de la revolución, pero él más bien se lo guardó. Y en términos de muchos historiadores y politólogos, este ha sido el gran error de Maximiliano Robespierre, porque él dijo, no lo voy a dar a conocer hoy, voy a guardar la lista y más adelante lo voy a dar a conocer. Como están viendo, las personas han tenido mucho miedo de Maximiliano Robespierre, pensando que todos, sean amigos o enemigos de él, hayan estado en la lista. Y antes de que dé el nombre de cada una de las personas que están inscritas en esa lista, pues las personas han planificado lo siguiente. Les cuento. Maximiliano Robespierre vuelve nuevamente a este tipo de asambleas, a este tipo de reuniones de políticos, y dice, ahora sí voy a dar a conocer la nueva lista de los que tienen que ser ejecutados en la guillotina. Cuando dice estas palabras, todas las personas, amigos o enemigos, le dicen a él más bien que está traicionando la revolución. Se queda callado Maximiliano Robespierre y lo único que hace es simplemente ser arrestado. Se lo van a llevar a Maximiliano Robespierre a uno de los castillos, primeramente a una alcaldía, va a ser malherido ahí, y luego posteriormente a un castillo. Y en el castillo lo que va a esperar es su pena de muerte. Y es decir, él va a fallecer y va a terminar el reinado del terror. Anótense la fecha, es un 27 de julio, les vuelvo a repetir, 27 julio del año 1794. Otra vez, 27 de julio del año 1794, Maximiliano Robespierre es ejecutado. Es llevado a la cuchilla nacional, es decir, a la guillotina. Y con el asesinato o con la ejecución de este personaje, pues ahí termina la época del terror. Los tres partidos políticos todavía van a estar en servicio un añito más, de 1794 al 95, un añito más o menos va a estar todavía esta tercera época que estamos viendo, la Convención Nacional. Y posteriormente va a aparecer la última época. Anótense, compañeros, ahora estamos terminando ya la Revolución de Francia. El directorio. Esta es la última etapa de lo que es la Revolución Francesa. ¿Cuándo asume el directorio? Anótense, 1795. 1795 comienza su gobierno, el directorio, y va a terminar el 9 de noviembre de 1799. El 9 de noviembre del año 1799, entonces, termina el directorio. Esta última fecha que les he mencionado, el 9 de noviembre de 1799, subrayenlo. Antes de anotar algo al ladito de esa fecha, les explico un poco. ¿En qué consiste el directorio? Simplemente es un grupo de personas que va a gobernar Francia. Es decir, ya no están los jacobinos, ya no están los girondinos ni el pueblo llano. Se ha consolidado un gobierno, si quieren ustedes, civil, y este gobierno civil no tiene un personaje clave,
por lo menos en los textos de historia o en la teoría sobre la revolución, no aparece un personaje que sea igual que Maximilien Robespierre o que sea como Danton o como Jean-Paul Marat como uno de los personajes principales. No hay ningún personaje. Es un pequeño grupo, como les digo, de personas que gobiernan Francia. Tampoco hay reyes. Va a gobernar 95, 96, 97, 98 hasta el 99. Alrededor de casi 4 años a 5 años más o menos se gobierna Francia con este directorio. Y en ese año que les mencioné, ahora sí van a notar esto, lo siguiente, golpe de Estado. Es decir, en la fecha 9 de noviembre de 1799, ahí al ladito coloquen golpe de Estado al directorio. Ahí está, compañeros. Ahí termina la Revolución Francesa con ese golpe de Estado. Pero hay que especificar algunos detalles que son muy importantes. La mayoría de los historiadores, por decir así, el 90% por decir de los historiadores, dice que la Revolución Francesa termina con este suceso del golpe de Estado. Hay un pequeño grupo de personas que dice que todavía la revolución continúa unos años más, pero la mayoría, les vuelvo a repetir, la mayoría de historiadores dice que ahí terminó la revolución. Como hemos dicho al inicio, fíjense la fecha en el título que han colocado ustedes, la Revolución Francesa, clarito está 1789 a 1799, 10 años de revolución. Estamos siguiendo lo que la mayoría de los historiadores dicen, entonces, ahí termina la Revolución Francesa. Ahora, lo que les voy a contar a continuación, compañeros, es como una especie de consecuencia, una especie de historia que es finalización, desenlace de lo que va a ser la revolución, pero ojo, les vuelvo a repetir, ya no es Revolución Francesa. Vamos a ir atrás un poquito en la narración. Les cuento. En el año 1792, vamos a volver atrás, ahí está la imagen de Francia, ahí donde dice París justamente, fíjense. Aún todavía en el año 1792, como ustedes recuerdan, estaban vivos todavía los reyes de Francia, de Luis XVI y María Antonieta. María Antonieta va a tratar de ser liberada, es decir, su país, Austria, va a tratar de liberar a los reyes de Francia, y por ese motivo van a comenzar una guerra internacional contra Francia. Fíjense, ahí está Austria, es un país gigantesco en realidad, tiene 2 sectores o 3 sectores aparte de lo que es la Austria tradicional, y en medio el Imperio Romano Germánico, en otras palabras, Prusia, en otras palabras más entendible, Alemania. Todo lo que están viendo ahí en color lila, lo que dice Roman Empire, entonces es Alemania, es Prusia, en ese momento se llamaba así, Prusia. Este país va a meterse en el conflicto también, va a apoyar a Austria en contra de Francia. ¿Por qué el Imperio Romano Alemán? ¿Por qué Alemania está metida en el asunto? Porque ellos tienen miedo de que el pueblo alemán se entere muy bien de lo que está pasando en Francia, ya se han enterado, pero los pasos específicos que han llevado, tengan el valor suficiente el pueblo alemán de rebelarse contra los emperadores o los reyes de Alemania y pues simplemente hacer una revolución también en Alemania. Ese era el miedo que tenía el imperio prusiano, el imperio alemán. Por ese motivo es que los dos países, Austria y Prusia, van a atacar a Francia. Ahí donde están viendo cerquita de París, pues en manchitas oscuras, los austríacos y los prusianos van a ir derrotando a Francia en el año 1792. Mientras eso sucede, pues sigue habiendo conflictos internos en Francia, sigue viviendo el rey, como les decía, va a haber problemas internos y problemas externos, una guerra internacional. A medida que se va desarrollando esto, interesantemente, Gran Bretaña también va a apoyar a Austria, perdón, y al Imperio Alemán. Es decir, son 3 países contra Francia.
Mientras sucede todo el asesinato o la ejecución de los reyes, la época del terror y la ejecución de Maximilien Robespierre, más o menos en ese punto, aparece un general muy interesante en Francia. Este emperador, perdón, este personaje, este general se llama Napoleón Bonaparte. Los que están postulando al área militar van a estudiar seguramente sus estrategias militares. Son estrategias modernas que utiliza y les voy contando con calmita. Yo sé que le han sacado una captura, pero vamos a ir anotando con calmita todo este detalle. Les cuento que Napoleón Bonaparte derrotó a Austria y a Prusia, a los alemanes. Y posteriormente en el mar, en el océano, vence también al ejército, en este caso a la armada de Inglaterra. Fíjense, Napoleón Bonaparte es un personaje muy interesante por sus estrategias militares. Una vez que sucede todo esto, por algún motivo, Inglaterra y Francia van a seguir combatiendo en el mar Mediterráneo, cerca de lo que va a ser las costas de Egipto. Van a llegar hasta Egipto, fíjense. El conflicto va a ser muy duro. Una vez que desembarcan en Egipto, pues empiezan a desarrollar distintos tipos de combates, pero mientras están ahí, Napoleón Bonaparte va a tomar un barco desde Egipto hacia Francia. Una vez que llega a Francia, específicamente a París, tomen nota, compañeros, él es el que le dio golpe de estado al directorio. Esa fecha que les dije del 9 de noviembre de 1799, él es el causante. Él dio golpe de estado al directorio. Hay algunos historiadores que dicen, parece ser que en realidad el directorio le ha dado en bandeja de oro el poder a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un tipo que es general del ejército francés, muy querido por el ejército, también por la población, y al final de cuentas el directorio parece ser que en vez de un grotesco golpe de estado donde va a haber asesinatos y demás, parece ser que simplemente le entrega el poder a Napoleón Bonaparte. Listo, a partir de ese año 1799, como están viendo ahí en la imagen, anótense, el título de Napoleón Bonaparte ya no va a ser simplemente el de general, sino el título es cónsul. ¿Qué significa el título de cónsul? Más o menos representante de Francia. En otras palabras, no es que ha habido democracia ni ha sido elegido presidente, si quieren ustedes, ¿ya? Por eso les digo, es mejor el término de líder de Francia. No ha habido elecciones, solo que él mismo se ha autonombrado como el único líder de Francia, cónsul. Interesantemente, Napoleón Bonaparte va a tener distintos tipos de luchas, va a pelear con distintos tipos de coaliciones. Una de esas tantas coaliciones después del año 1799 va a ser contra Austria, nuevamente lo va a atacar. Rusia se va a meter en el conflicto, Inglaterra también va a estar, Portugal, incluso el Imperio Otomano va a tratar de aliarse juntamente con estos. ¿Y qué creen? Napoleón Bonaparte con sus estrategias militares venció a toditos. Es decir, el ejército francés venció a todo este grupo de coaliciones. Entonces, para el año 1802, como están viendo, Napoleón Bonaparte cambia de título en Francia, ya no es cónsul, ahora es cónsul vitalicio. El término vitalicio significa de por vida. Es decir, se había autonombrado líder de Francia de por vida. Listo, ahí está. Entonces, para 1802 ya ha sido nombrado o autonombrado líder de Francia de por vida. Posteriormente va a haber más coaliciones que se van a desarrollar en contra de Napoleón Bonaparte. Va a haber otro tipo de batallas contra Inglaterra, otra vez contra Austria. Y en el año 1806, Napoleón Bonaparte se va a colocar el título de emperador.
¿Por qué se le conoce con el nombre de emperador? Porque Francia derrotó en una de las guerras interesantes, en una cuarta coalición, a Prusia, es decir, derrotó directamente a Alemania, tomó territorios de Alemania. Eso hizo que este personaje se autonombrara emperador. Ya no solamente es cónsul, es emperador. Derecho a herencia, entonces sus hijos pueden ser entonces nuevos reyes o nuevos emperadores de Francia. Así sucedió hasta que hubo más coaliciones y derrotó a todos esos países. Pero en el año 1813 se desarrolló una batalla llamada la Batalla de las Naciones, en la cual fue derrotado Napoleón Bonaparte y luego posteriormente llevado a la cárcel. Esto no es lo importante, ahorita vamos con lo importante. Una vez derrotado ahí y en la cárcel va a pasar unos cuantos años, 1813, 14 y 15. Para el año 1815, interesantemente, Napoleón Bonaparte va a ser liberado y va a reorganizar su ejército, el ejército francés. Y va a ir con una última batalla. Anótense la fecha, esto sí es importante, 28 de junio, anótense. 28 de junio del año 1815, otra vez. Perdón, creo que les dije 28. 18, perdón, compañeros. 18 de junio del año 1815. 18 de junio de 1815. Esto se llama la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo. Se escribe con la W, como ya saben ustedes, y al final simplemente es doble O. Waterloo. Se pronuncia Waterloo, pero es doble O al final. ¿Dónde se va a desarrollar la batalla de Waterloo? En Bélgica. Una vez desarrollada la batalla de Waterloo en Bélgica, en esa batalla lamentablemente Napoleón Bonaparte es derrotado nuevamente, pero esta vez finalmente es derrotado, porque como están viendo ahí en la parte final, abajo de la batalla de Waterloo, dice, fue encerrado en la isla de Santa Elena. Anótense entonces, en la isla de Santa Elena, ahí va a ser su cárcel. Ahora, por si acaso, no es un calabozo, no es una cárcel que pensemos nosotros en la oscuridad o algo así, con grilletes y cadenas, no. Napoleón Bonaparte es un personaje en Europa y por ser un personaje estratégico de tantas batallas vencidas, pues le van a respetar la vida y lo que va a tener en realidad es un arresto domiciliario. Su cárcel es la isla, en realidad no puede salir de la isla. Lo que sí le permiten tener una casa, es decir, tiene una mansión incluso, fíjense, tiene una mansión ahí en la isla, están muchos familiares viviendo con él, está su mayordomo, están también generales viviendo con él, retirados, y simplemente su cárcel es no poder salir de la isla de Santa Elena. En el año 1821 va a fallecer Napoleón Bonaparte. En realidad el personaje hay muchos datos sobre eso, se cree que ha sido asesinado, no falleció por muerte natural, sino lo han asesinado, otros dicen que ha sido uno de sus generales, hay otros que dicen algunos familiares que ha tomado arsénico, le han dado un veneno y al final lamentablemente falleció. Listo. Así termina la historia de Napoleón Bonaparte, así termina la consecuencia de lo que fue la Revolución Francesa. Ahí está, compañeros. Entonces, de esa manera terminamos no solamente la Revolución Francesa, lo que estamos terminando también es la Edad Moderna. A continuación vamos a ir viendo lo que es la época de la Edad Contemporánea. Vamos a ir
observando que es una época muy importante